Restoration Through the Word. 50. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Restauración a través de la palabra. Hemos comenzado una nueva serie sobre la importancia de desarrollar el hábito de cómo leer la Biblia por nosotros mismos. De esto hablaremos en esta conferencia. Muchos cristianos sinceros tienen dificultades para leer la Biblia, porque lo leen con humanos pareceres, no saben por dónde empezar, no entienden lo que leen, deduciendo que leer la Biblia es aburrida, de ahí que no tienen mucho que ver con las luchas y los desafíos de la vida cotidiana. Para beneficiarse plenamente de la lectura de la Biblia, debemos conocer su propósito, qué es y qué no es, antes de leerlo. La Biblia no es un libro que sirve a escapar o cómo resolver nuestros problemas, ni decirte cómo tener éxito, una vida feliz y exitosa. No es una colección de versículos que podemos usarlo cuando necesitamos ayuda. La Biblia es una colección de 66 libros, y cada libro debe leerse tal como fue escrito. De principio a fin, la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos y versículos. Los capítulos y versículos se agregaron después de que se completó la Biblia, con el fin de ayudar a los lectores a localizar pasajes específicos fácilmente. En total, los 66 libros de la Biblia cuentan la historia del deseo de Dios de recuperar su familia por medio de Jesús. Estos libros revelan gradualmente el plan de Dios para sus hijos, la revelación completa, a través de Jesús, su muerte y resurrección. Cada libro aporta algo a la historia de alguna manera. La Biblia revela que Dios creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos, y sean santos y justos, a través de la fe y la confianza en Él. Lastimosamente, todos los humanos por el pecado, fueron descalificados para pertenecer a su familia por llevar una vida desordenada y desobediente. Jesús vino a este mundo para liberarnos de la culpa y del poder de pecado muriendo en la cruz en sacrificio por el pecado. Al hacerlo, Jesús abrió el camino para todos los que creen en Él como Salvador y Señor sean restaurados a la familia de Dios, y se conviertan en hijos e hijas santos y justos por la fe en Jesucristo. Efesios 1 del 4 al 5. La Biblia es un registro histórico de personas reales y eventos reales que revelan el plan de Dios para una familia. La Biblia es 50% de historia, verificable a través de la arqueología y la historia secular registrada, 25% de profecía y un 25% de instrucción para vivir. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, es principalmente la historia del pueblo judío, el grupo de familias de donde Jesús descendió a este mundo. Originalmente fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Estos fueron escritos por testigos oculares poco después de que Jesús viniera a este mundo para registrar su vida y su muerte, sus enseñanzas hasta su crucifixión, resurrección y regreso al cielo. Originalmente fue escrito en griego. La Biblia es mucho más que un registro histórico y un libro con profecías. Revela la salvación de la culpa y el poder del pecado para todos los que reconocen a Jesús lo acepten como su Salvador y Señor. Pablo, testigo ocular de Jesús, escribió que la Biblia nos da sabiduría para recibir la salvación, porque la salvación viene por la confianza en Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo escribió el versículo clave para nuestra nueva serie. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. La palabra griega que se traduce como escritura, es graphe, significa escribir. Las escrituras son la palabra escrita de Dios. Pablo afirma que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Esto quiere decir que Dios iluminó, inspiró, controló la pluma del escritor bíblico para no salir, ni torcer el mensaje en un periodo de 1600 años. La Biblia es un libro sobrenatural. Dios expresa su poder transformador, su vida,
su fuerza y sus propósitos a través de su palabra para producir cambio en aquellos que escuchan, leen y creen su palabra. Pablo escribió que la palabra de Dios puede actuar eficazmente en nuestros corazones, cuando creemos y ejercitamos su poder en nuestras vidas. Es un poder sobrehumano para aquellos que se acercan, confían y dependen del. Primera de Tesalonicenses 2:13. Las Escrituras no solo nos hacen sabios para la salvación, sino sirven para perfeccionarnos a los hombres y mujeres de Dios. La palabra griega traducida perfecto, significa poner las condiciones apropiadas o completar el proceso. Los seres humanos fueron creados para que como hijos e hijas de Dios reflejen sus atributos morales, amor genuino, alegría, santidad, y para darle honor y gloria en nuestros motivos, pensamientos, palabras y acciones. Sin embargo, la naturaleza humana ha sido corrompida por el pecado, y todos estamos necesitados de salvación y restauración. La salvación es la restauración completa de la naturaleza humana caída, a fin de transformarnos a todo lo que Dios quiere que seamos. La salvación es obra realizada por el poder del Espíritu Santo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Las Escrituras son vitales para el proceso de ser salvo. Perfeccionémonos completamente, restaurándonos al propósito en que fuimos creados, diciéndonos cómo Dios quiere que vivamos, y cambiándonos. Jesús comparó a la palabra de Dios con el alimento diario. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Los alimentos son imprescindibles para la vida y el crecimiento, proporcionan sustento y nutrición a quienes los comen. De la misma forma, la palabra de Dios obra para producir crecimiento, y cambio en quienes de ella se alimentan cuando se oye, se lee y se cree. Jesús comparó la palabra de Dios con una semilla, que cuando se siembra se reproduce y multiplica, así como la semilla de tomate produce tomates, la palabra de Cristo produce cristianos. Marcos 4 del 1 al 20, Primera de Pedro 1:23. Pablo escribió que la Biblia sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia para que la vida de Dios crezca en nosotros. La palabra de Dios nos muestra lo malo que debemos dejar y lo bueno que debemos lograr. La palabra de Dios es efectiva en nosotros conforme que leemos y creemos. Leer la Biblia no solo es esencial para restaurarnos al propósito en que fuimos creados, devolviéndonos las cualidades que teníamos antes como hijos e hijas, que aman a Dios y glorifican al Padre. La Biblia es esencial para mantener una buena relación con Dios, ser obedientes. En ella Él se revela a nosotros a través de su palabra escrita. Fuimos creados para conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. La vida verdadera, la paz verdadera y la felicidad verdadera son la base misma de nuestra existencia por la alegría de haberlo conocido. El profeta Jeremías del Antiguo Testamento escribió, Dios dice que los hombres no deben jactarse de su sabiduría, fuerzas y riquezas, sino, más bien, en jactarse de conocerme, entenderme y saber quién soy. Esto quiere decir que debemos reconocer y discernir su carácter, que soy misericordioso, compasivo, que hago justicia y juicio en la tierra, porque en estas cosas yo me deleito. Jeremías 9:24. Jesús, mientras oraba a Dios Padre, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan y aprendan de ti, el único Dios verdadero y real, y a quien has enviado. Juan 17:3. Dios reveló progresivamente su carácter, sus obras, sus planes y propósitos, hasta que se reveló completamente en Jesús. Jesús es la revelación completa de Dios para la humanidad. Jesús es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios, hace 2000 años, Dios Hijo. La segunda persona de la deidad o la Trinidad, se encarnó o asumió una naturaleza humana completa encarnando en el vientre de la Virgen María para nacer en este mundo. Una enseñanza profunda sobre la naturaleza trina de Dios, la deidad de Dios, Padre, Dios Hijo, y Espíritu Santo, puede encontrarlo en la conferencia del 3 de marzo de 2011 en Riches in Christ. Com. A Jesús se le llama en realmente la palabra de Dios. Juan el apóstol, un seguidor original y testigo personal de Jesús, escribió varios documentos del Nuevo Testamento, incluido el Evangelio de Juan, con el propósito de mostrar que Jesús es Dios encarnado, llamándolo Jesús el Verbo hecho carne. En Juan capítulo 1 y versículo 1, y Juan 1:14, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Jesús es la palabra viva de Dios, se revela a través de la palabra escrita de Dios, en el Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de él. Juan 5:39. La palabra viva, dijo que Él es la verdad que se revela, a través de la palabra escrita de Dios, la verdad bíblica. Juan 14:6, Juan 17:17. No se puede conocer a Dios ni a Jesús, sin las Escrituras. La palabra escrita es la única fuente de información completa y fiable, digna de confianza acerca de Jesús. La Biblia reemplaza todos los sentimientos religiosos y místicos, pensamientos, circunstancias, sueños, visiones sobrenaturales y experiencias. Todas estas cosas deben ser juzgadas según el estándar de la palabra escrita de Dios. Consideremos el énfasis que puso Jesús en el valor de las Escrituras. El día que resucitó de entre los muertos, cuando empezó a correr la noticia de que su tumba estaba vacía, y se apareció a 2 de sus discípulos camino a Damasco, un pueblo cercano, y luego apareció a sus 11 apóstoles que estaban reunidos en Jerusalén. Notemos lo que Jesús les dijo a todos ellos. Él citó los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicando lo que decían todas las Escrituras acerca de él. Lucas 24:27, Él les hizo recordar que todo lo que Moisés, los profetas y los salmos escribieron sobre él tenían que cumplirse, abriéndoles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24 del 44 al 45. El Señor Jesús resucitado no hizo ninguna acción sobrenatural para demostrar quién Él era, más bien, les explicó que todo lo que había sucedido era para que se cumplieran y se confirmaran las Escrituras, que a través del sacrificio de sí mismo en la cruz llegaría la salvación del mundo. Jesús, la palabra viva, nos revela a Dios, porque Él es Dios. Jesús en su humanidad nos muestra cómo ser perfecto, y completamente restaurado a nuestro propósito creado para ser a semejanza a Cristo, como hijos e hijas de Dios que tienen relación con Dios y tratan bien a sus semejantes. Jesús es el modelo para la familia de Dios, porque Dios, en su justo conocimiento, nos eligió para ser parte de su familia, y para que vivamos a semejanza de su Hijo. Romanos 8:29. Los hijos e hijas de Dios son llamados según el plan de Dios para ser como Cristo en carácter y comportamiento. Romanos 8:28. La palabra escrita, las Escrituras, es el instrumento único que el Espíritu Santo utiliza para liberarnos de la corrupción del pecado y de la muerte, para hacernos semejantes a Cristo, perfectos, restaurándonos al estado original en que fuimos creados. Cuando vemos a Jesús, la palabra viva de Dios, en la palabra escrita de Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros para perfeccionarnos, para hacernos cada vez más como Jesús. Jesús dijo que sus palabras registradas en la Biblia son espíritu y vida. Todas las palabras reveladas a través de las Escrituras son canales del espíritu y de vida para vosotros. El carácter de Jesús y su obra redentora están manifestadas completamente en las Escrituras. Juan 6:63. Todos nosotros, como con el rostro descubierto, podemos contemplarnos diariamente en la palabra de Dios como en un espejo la gloria del Señor, para transformarnos constantemente en su propia imagen. Gloria y mayor esplendor por el Señor y por su Espíritu. No solo estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios, sino a ser semejantes a Cristo, viviendo y apareciéndose a Él, por la comunión que tenemos con Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, al participar de la naturaleza de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La palabra griega traducida como compañerismo, significa asociación o participación, a menudo se traduce como comunión, y tiene la idea de compartir o tener compañerismo y tener intereses similares. El diccionario bíblico de Anger dice que la comunión es una verdadera relación en la que dos partes tienen algo en común. Nadie puede estar en comunión con Dios a menos que tenga propósitos y sentimientos similares de amor y pureza. La relación mutua surge de conocer a alguien y tener compañerismo mutuo. No se puede tener una relación de comunión o compañerismo con el Señor Jesús, sin la revelación de la palabra viva, sin conocerlo a través de las Escrituras, la Biblia. Observemos lo que dijeron los autores del Nuevo Testamento sobre él cuando escribieron sus documentos. Olvidémonos que estos hombres eran testigos oculares de Jesús y colaboradores cercanos a los apóstoles. En 1 de Juan 1:3 y 4 dice: El que existió desde el principio es el que hemos oído,
y visto con nuestros propios ojos, y lo tocamos con nuestras propias manos concerniente al verbo de vida, contamos lo que nosotros mismos todo lo que hemos visto, y oído de la comunión y las alegrías que tenemos con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Lo escribimos para que vuestro gozo sea completo, y que vuestra alegría sea completa. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, llamó a hombres y mujeres a seguirlo. Mateo 16:24. La gente en esa cultura entendió que seguir a Jesús significaba aprender de él, y buscar ser como él al imitarlo. Mateo 11:28-30. No puedes seguir a alguien si no caminamos en la misma dirección que él. No podemos imitar a alguien si no sabes cómo es. Amós 3:3. ¿Pueden dos personas caminar juntas si no se pone de acuerdo a qué dirección quieren llegar? El apóstol Juan escribió: el que dice que permanece en Jesús, debe de andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Recordemos que Jesús es el modelo para la familia de Dios, y que debemos aprender su modelo para poder seguir e imitar sus pisadas. Jesús es la palabra viva, que se manifiesta a través de la palabra escrita. Durante los últimos años, a principios de cada año, los he animado a convertirse en lectores regulares y sistemáticos de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más fácil de entender cuando estamos familiarizados con el Nuevo Testamento. Leer sistemáticamente significa leer cada uno de los libros del Nuevo Testamento desde el principio hasta el final tal como están escritos. Para ser leídos, leer regularmente significa leer diariamente, lo más que sea posible, dedicando cada mañana entre 15 y 20 minutos para leer lo más que podamos, resaltando con un marcador donde nos detenemos para seguir al día siguiente. No debemos preocuparse de lo que no entendemos, o estamos leyendo para familiarizarse con el texto. La comprensión se logra con la familiaridad, y es resultado de una lectura regular y repetida. También, es útil recibir la buena enseñanza de un maestro bíblico competente. Mucho de lo que no sabemos, ni entendemos los eventos descritos que sucedieron en el Nuevo Testamento hace 2000 años en una tierra y cultura que fue desconocida para nosotros. Este año los animo a que comencemos el año, centrándonos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son relatos históricos del ministerio de Jesús, sus enseñanzas, milagros, muerte, resurrección y su regreso al cielo, escritos por hombres que caminaron y hablaron con Jesús y fueron sus colaboradores más cercanos. Entonces, podremos descubrir cómo es él y qué enseñó. Pablo, un testigo ocular de Cristo, dijo que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15, que en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, quien es el resplandor de su gloria, y la imagen exacta de su naturaleza. Hebreos 1 del 1 al 3. Recordemos, que no estamos leyendo para ganar puntos con Dios, sino para conocer a Jesús, la palabra viva, para ser transformados por Él, a través de su palabra. Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, quiere darse a conocer y quiere ser conocido por nosotros. Mientras leemos las Escrituras, pídanosle al Señor que nos abra el entendimiento tal como lo hizo con sus seguidores después de su resurrección. La semana que viene habrá mucho más. Bendiciones. Diana.